Como siempre, como vamos a entrar en el misterio, pues ponemos los móviles en silencio y así dejamos que entre el misterio sin que nada nos entretenga, nos distraiga. Esa diapositiva que tenemos ahí detrás lo que hace es recordarnos parte del final del día anterior, donde hablábamos que por de alguna forma reflejarlo gráficamente nos íbamos a la definición de la cosmogonía egipcia, haciendo alusión a Atón y al Num y el punto como padre del círculo. ¿Os acordáis? Vale. Y entonces decíamos que el punto es el padre del círculo y el círculo se forma en el reflejo, en la influencia, en cómo se desarrolla, cómo se expande ese punto hacia cierta zona limítrofe, creando el círculo. Y una vez que lo ha creado, lo que hace el 1, ese punto, es desplazarse para volver a manifestarse de nuevo. Aparece, por lo tanto, el 2. Y aparece, decíamos, una relación que es el radio de la primera circunferencia y, visto desde aquí, el radio de esa segunda circunferencia une el punto 1 con el punto 2. Por lo que decíamos que el 3 no es de este plano, no es de esta dimensión, sino es la línea que une dos puntos que son opuestos. Por lo tanto, ese 3, al hacer la diferenciación, tenemos que tener en cuenta de que esto es repaso del día anterior, ¿vale? Teos se ha manifestado incidiendo en el caos, creando cosmos, que es orden. Es decir, no es que estuviese el caos desordenado, no, es que estaba todo mezclado. Pero en el momento en que se manifiesta, se desordena dentro de un orden. No sé si me estoy explicando. Y entonces el 3 aparece para que empiece a haber una condición de opositorum, ¿no? Es decir, el tertium non datur, el que va a servir para diferenciar entre el 1 y el 2. Mathilde Lagacchia, matemático, decía que había un problema realmente porque la gente había olvidado el valor del 2, en el sentido de que no es que haya dos cosas, sino además que son dos cosas que al mismo tiempo son opuestas. Caín y Abel, blanco y negro, alto, bajo, porque tiene que haber una diferenciación. De ahí aparecía también el 4, y entonces decíamos que, recordando a Pitágoras, que decía que el 1 es el punto, el 2 es la línea, y fijaos que si el 2 es la línea, es porque precisamente hay una línea recta que está uniendo a dos puntos, que es infinita. Y si quisiéramos hacer una diferenciación entre el 2 y el 4, esto a nivel matemático nada más, también tendríamos otra línea que estaría uniendo dos números, o dos puntos, o dos objetos, o dos cosas, y también sería infinito. ¿Y entonces cuántos infinitos hay dentro de un infinito? Eso lo dejamos ahí, ¿vale? Y aquí, esto fue la última figura que vimos el otro día, que era cómo se creaba, de acuerdo con la tradición de la creación, en los sucesivos, y hacíamos alusión al Timeo de Platón, donde dice que primero se crea una esfera y va continuándose de esferas que van rotando alrededor de la primera para crear distintos planos, distintas secuencias dentro del orden manifestado. Y de ahí salía la semilla de la vida, que es esa, ¿vale? Una figura geométrica que vosotros conocéis perfectamente. Bien, desde los albores de la humanidad, el ser humano se ha encontrado en una necesidad, y la necesidad es observar. ¿Y qué observa el ser humano? Pues lo que observa es lo primero que va a imitar, que es la naturaleza. Pero hay una cuestión, y os voy a pedir un favor, poneros todos de pie.
Esto es una alegoría de lo que, a mi forma de entender, hizo el primer ser humano que tuvo conciencia de lo que era, ¿vale? Es decir, estamos de pie, como este. Está ahí, parece que está de pie, ¿no? Mirando ahí al infinito, ¿no? Si yo cierro los ojos y los vuelvo a abrir de nuevo, voy a imaginarme que no estoy en esta sala que tiene limitaciones arquitectónicas, sino que estoy en el campo. Si yo miro hacia el frente, tengo una visión amplia, ¿no? Quizás hasta el horizonte. Si abro los brazos, estoy poniendo un límite a lo que hay delante de mí y detrás de mí. Pero estoy creando sin querer el ángulo de 90 grados y el de 180. ¿Correcto? Esto es lo que hace el hombre desde el principio, que tiene conciencia. Si ahora me giro, tengo otro plano de 180 grados, lo que antes estaba detrás de mí ahora está de frente. Bien, ya podéis entrar, gracias. El ser humano, cuando hace eso, se da cuenta de que lo que le está rodeando hay dos sectores a los que puede mirar. Lo que tiene en este plano, alrededor suyo, pero también lo que hay en el plano celeste. Y entonces, resulta de que si nos vamos, ahí está, evidentemente, ese es el 4. El 4 es, ya estoy aquí, en este plano. 4. 1, 2, 3 y 4. 4. Y me puedo mover 360 grados. Y resulta de que me puedo dar cuenta de que allí hay una estrella que sale todos los días a la misma hora. Y que la luna sale por aquí, por este lado, y el sol sale por aquí, por este lado también, y en determinadas fechas se van moviendo en la bóveda celeste. Esto es, ni más ni menos, tú lo sabes perfectamente, porque ya me he dado cuenta que lo has reconocido y algunos de ustedes también lo habréis reconocido. Stonehenge, del Neolítico. Y si os dais cuenta, ya tenían trazadas líneas, ¿vale? Creo que por aquí se ve perfectamente, ahí no se ve muy bien, pero yo lo he visto con más nitidez. Ahí arriba hay una crucecita y pone encima una N. Aquello es norte. Norte, sur, este y oeste. Bueno, pues hay una línea en oblicuo, ¿veis? Que va de un sur-oeste hacia un noreste, y aquí igual, y son distintos momentos del año en los movimientos que va teniendo la luna y el sol. Por lo tanto, Stonehenge, aparte de tener cierta geometría sagrada, nos vamos al día anterior, sacralizar algo es darle un significado que está más allá de lo que estamos viendo por nuestros sentidos, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, además de ser un observatorio astronómico, curiosamente a unos 300 metros hay un circulito más pequeño que es, ya se sabe hoy en día, es un calendario astronómico, que evidentemente estaba conectado, estaba más al norte y está conectado con esta gran obra neolítica, ¿no? Los seres humanos de aquella época ya estaban haciendo geometría de alguna forma sacralizada y de acuerdo con la observación que estaban haciendo en este plano de 4 puntos, ¿vale? Entonces tenemos el 1, el 2, los dos círculos y aparece la Vesica Piscis, que hablábamos el otro día de ella, vamos a seguir hablando hoy también, que es esta figura que se crea aquí. Esta figurita que queda aquí es la Vesica Piscis. La línea se forma el primer triángulo, es decir, el número 3, de acuerdo con Pitágoras, la forma plana. Y luego la forma, el número 4, el volumen, ¿vale? Evidentemente, dentro de ese circuito de rotación que va haciendo en la manifestación el ente, el teos, o como queráis llamarle, Dios, ¿vale? En esos cuatro puntos queda reflejado el 1 como punto, el 2 como línea, el 3 como forma y el 4 como volumen. Os mandé un vídeo, no sé si lo habéis podido ver, en donde veíamos con volumen, con forma, la semilla de la vida, lo que habíamos visto hasta ese momento de la semilla de la vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nos vamos al círculo y con esa posición que teníamos antes, ¿vale? Lo primero que hacemos es tener, pues,
tengo un ángulo de 90 grados, puedo mirar, tengo otro ángulo de 90 grados, puedo seguir mirando y otro ángulo de 90 grados, ¿vale? Depende cómo me mueva, ¿vale? 180, 90, 90. Si me doy la vuelta y lo hago hacia atrás, pues tengo los 360 grados, 4 ángulos de 90 grados. Pero, evidentemente, si yo, en la posición que estoy, me muevo 45 grados, pues voy a tener otros 90 distintos, y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero claro, eso nos da una idea, y es que ya estamos teniendo un cuadrado y un círculo. Estamos, de alguna forma, uniendo unos opuestos. El cuadrado, la Tierra, este plano terrestre, con el círculo, el plano celeste. Y es que el ser humano, desde un principio, intuye de dónde viene. Por eso decíamos el otro día que la geometría sagrada es un código y que el día que podamos descodificarlo, que estamos a millones de años luz de poderlo descodificar, porque entre otras cosas tenemos un ego maravilloso que nos impide continuar y avanzar en el estudio de las cosas, ¿no? Sería la forma de volver al uno, ¿vale? En realidad, la geometría sagrada es el código a descifrar para volver al uno. Claro, que algunos de ustedes me dirán, mira, espérate, ten paciencia, porque yo en esta vida me lo estoy pasando un poco bien, no tengamos tanta bulla en volver al uno, ¿eh? El ángulo recto de 90 grados y esa visión que yo os estaba dando a entender antes, cómo puede ir cambiando, y curiosamente, pues nos damos cuenta de que aparece un octógono. Figura geométrica que va a tener mucha importancia luego en cómo el ser humano refleja toda esa cultura que va teniendo, la va reflejando en el arte, en la música, en la pintura, porque al final y al cabo, lo bueno, lo bello y lo verdadero, como decíamos el otro día, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cualidades que son propias de la divinidad. Aquí son arquetipos, ¿no? Nos hacen mirar, ¿no?, para arriba, a ver lo bello, lo bueno y lo verdadero. Aquí vemos pues la sombra de aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por medio del arte, de las ciencias aplicadas, de las artes aplicadas. Y por supuesto, evidentemente, como no puede ser de otra manera, el octógono metido dentro del círculo, que ya sabemos lo que es, los celestes. Vamos a irnos a Pitágoras. Pitágoras, sabéis que después de ver aquello de los planetas, el sonido que para él hacían los planetas alrededor en su elíptica alrededor del Sol, para él hacían sonido. Eso, lo decíamos el otro día, se ha descubierto por la NASA recientemente de que es cierto que los planetas emiten un sonido, pero con una frecuencia que nuestro oído no puede oír. Sin embargo, Pitágoras no hablaba de eso. Pitágoras hablaba de que el sonido de los planetas está con nosotros desde el momento en que nacemos y nos hemos acostumbrado. Y ahora nos hemos olvidado. Y él hablaba de la música de las esferas. La música de las esferas era el silencio, y es el silencio. Pero, por eso decían a Pitágoras que era el hijo del silencio, ¿no? Pero resulta de que para curar los pitagóricos utilizaban sonidos armónicos para que el ser humano, el cuerpo de la persona que estaba enferma, pues por medio de esas notas musicales armonizar su desarmonía dentro de su cuerpo, ¿no? Y entonces Pitágoras partía de una escala de 3 notas que eran, curiosamente, triángulo, arquetipo de las formas dentro y eternamente dentro de lo que es lo celeste. Eran do, re, sol, ¿vale? Yo, en un intento burdo de hacer algo curioso y también porque me gusta investigar, me hice el otro día en casa esto, que es un armónico chapucero, hecho, pues como todos veis, con cosas que podemos tener todo el mundo en casa. No sé si se va a oír, ¿eh? Suena, ¿no? Vale, bueno, pues estos son los sonidos que aparentemente, a priori, Pitágoras descubre. No es que no existieran ya, ¿vale? Vamos a ver. Evidentemente, en época de Pitágoras y anterior a Pitágoras existía la lira, ¿vale? Pero Pitágoras es el primero que se plantea estudiar esto. Y entonces él se da cuenta de que si yo divido una cuerda, o sea, yo cojo una cuerda, la tenso y hago esto, hay un sonido.
Pero él se da cuenta de que si esa cuerda la doblamos por la mitad, habrá otro sonido. Y si esa mitad la doblamos por la mitad, la dividimos en la mitad, habrá otro sonido. Y lo primero que le sale a Pitágoras es una escala con 3 notas que son do, re, sol. ¿Vale? Que son estas. A ver si me sale bien. Lo repito, ¿eh? ¿Vale? Esas son las 3. Do, re, sol. Y él se da cuenta y dice, esto está bien, pero si yo sigo dividiendo y multiplicando por 2 y hacia atrás, pues voy obteniendo octavas y quintas de esos sonidos. Y entonces saca o consigue la escala pentatónica, que es esta, que es do, re, mi, fa, sol, que se conoce en música, que por cierto, aquí sé que hay gente que lo sabe y gente que no. Música viene de musiqué, que es alusivo a las musas, ¿eh? O sea que Pitágoras contaba con ayuda de las musas cuando estaba haciendo todo esto. Esas 5 notas, si os dais cuenta, y ahora lo vamos a ver con más posibilidades, forman un pentagrama cuando se organizan. Una pentalfa, ¿vale? Las notas son do, re, mi, fa, sol. Entonces, resulta de que de momento ya Pitágoras observa que va pasando del... Es que esto es casero, ¿eh? Hay que cogerle el punto. Y además, el diapasón es el mechero. Esto es para demostrar que no hace falta gastarse dinero, ¿eh? A ver. Do, re, sol, las 3 primeras que él tenía, y ahora va a tener do, re, mi, fa, sol, ¿vale? ¿Se oye, no? ¿Se ha oído o lo hago otra vez? Todo el mundo, no, por favor, no lo hagas más, ¿eh? Ahí tenemos la pentatónica. Pero claro, Pitágoras dice, pero aún así, es que eran 7, ¿no? Tenían que ser 7. Todo lo más importante era 7. Los 7 días de la semana, los 7 cuerpos, los 7 planetas. Hay que seguir dividiendo. Y entonces con las octavas consigue... Perdón. Con las octavas consigue esa figurita, que también es simétrica, como estáis viendo. Voy a beber agua un momentito, ¿vale? Si os dais cuenta, tanto la escala de 3 notas, como la escala pentatónica, como la escala de 7 notas, tienen figuras geométricas simétricas. Y ahora veremos un ejemplo de que cuando lo hacemos con 6 notas, no se crea una figura simétrica. Y Pitágoras se da cuenta de eso y dice, falta algo. Entonces él continúa. Y es como llega a tener el... ¿Vale? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Eso hasta hoy. Luego vendría mucha gente de por medio. Harían la escala cromática que culmina con Bach en un clavicordio haciendo la escala mayor, la escala menor y bueno, con esa amplitud de belleza musical que por cierto está y tiene mucho que ver con lo sagrado. Es música que se hace para ser tocada en los templos y con todo el respeto se está echando a perder, porque hoy parece que mando más una guitarra y alabaré, a que me toquen una música correcta y adecuada, que está hecha con los mismos números con los que está hecho el templo donde se va a tocar, ¿eh? O a ejecutar. Entonces, bueno, esto forma parte de ese empujoncito que llevamos para abajo ahora mismo y en el que estamos todos asistiendo, pues a todo lo que estamos asistiendo a diario, ¿no? En fin, seguimos. Bueno, aquí hay algo interesante. Esto es la representación gráfica de lo que estábamos viendo aquí arriba, ¿vale? Que cuando se organiza se ve que salen figuras geométricas. Y esto es cómo hace Pitágoras con esas 3 primeras notas, divide la primera
y empieza a salirle. Esto es Fa, ¿vale? No sé si eso no se escucha mucho. ¿Ves? Ahí lo que está haciendo es dividir la cuerda en dos, luego en tres, son los 2/3, que es la quinta, y eso es un estudio gráfico del sonido que se va obteniendo intentando hacer lo que había hecho Pitágoras, que es lo que yo he llevado a eso, pues utilizando un reloj antiguo, una tanza de pescar, dos... ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? No, es cáncamos, ¿no? 2 cáncamos y el mechero, como diapasón, ¿vale? Un buen músico con una guitarra, pues el diapasón ya sabéis que es el brazo de la guitarra. Y ahí nos está explicando cómo se hacen las quintas y cómo se hacen las octavas, a base de dividir y multiplicar. ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Y esto es frecuencia. El otro día Mariluz me decía, Chema, no has hablado de vibración. Y le decía yo a Mariluz, tranquila, llegaremos a hablar de vibración. Vibración es movimiento. El número, el aritmos, está en movimiento. Y la frecuencia es la cantidad de movimiento a la que se somete una cuerda en tensión, en este caso estamos hablando de música, ¿vale? Y hemos visto que dependiendo de la frecuencia, es decir, sometiendo la cuerda a una longitud y a un diapasón para poder hacerle mover, la vibración varía. Y al variar la frecuencia, la vibración, varía el sonido. Ahí veis cómo está haciendo la escala pentatónica. Veis que cuando lo organiza sale simétrica. Por ejemplo, con 6 notas no saldría igual, o con 4 notas tampoco saldría igual, no sale simétrico. Es así. Se supone que debería estar oyéndose, pero bueno, hay dificultades técnicas para que salga esto por ahí y el sonido sea el que tiene que ser, ¿vale? Bueno, corto ahí. Me gustaría que vieseis un vídeo, a ver si podemos hacer que se pueda ver. Si quieres ver, encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Eso decía Tesla, que sabéis que era un enamorado de los números 3, 6 y 9, creo recordar, me parece, ¿vale? Fijaos que cuando se somete en una plancha de acero o de un metal, unos polvitos ahí que puede ser pues sal, azúcar, cualquier cosa, grano, blanco, que sea fácil de ver, y esa plancha se somete a una vibración usando un generador de tono, no sabemos por qué, las partículas eligen unas figuras que son geométricas y simétricas además. Fijaos, a 345 Hz lo que ocurre. O lo que ocurre a 1033 Hz. Aquí podéis ver los hercios a los que están sometiendo esas partículas, ¿vale? Vibración de ese metal. ...2041 hercios... ...3240 hercios... y seguimos, y seguimos, y seguimos, 3835, fijaos cómo a medida que va subiendo la frecuencia, el nivel de vibración, las figuras van siendo más complejas. Y digo yo, ¿y no seremos nosotros también producto de la vibración? ¿Y nuestras enfermedades pueden ser producto de nuestra vibración? Pues sí, claro. Evidentemente con la vibración se van cayendo
el azúcar ese se va cayendo y entonces el tío tiene que estar echando de vez en cuando un poco más, ¿vale? Para que puedan seguir saliendo figuras, ¿no? Pues también esto tiene que ver con las dimensiones, ¿vale? Y la NASA, yo no lo he traído porque entonces esto sería muy largo, más que la película de lo que el viento se llevó o los 10 mandamientos, pero si el que esté interesado pues le puedo dar enlaces para que vea que... Bueno, no me quiero anticipar, porque forma parte del próximo día, tenéis que venir y entonces veréis una maravilla, que una de las maravillas que ha descubierto la NASA con respecto al planeta Venus y al planeta Marte, perdón, y al planeta Tierra. Hay una danza entre los dos planetas y forma evidentemente una figura geométrica de primer nivel. Planeta Venus y Tierra. ¿Vale? Voy a cortarlo porque yo creo que hemos tenido suficiente con este y no quiero que perdamos tampoco mucho tiempo porque tenemos otras cosas por ahí para seguir viéndola, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, pues llegamos a lo que se plantea Pitágoras, ¿vale? Pitágoras, evidentemente, el 1 es el punto, el 2 es la línea, el 3 la forma, el 4 el volumen y tenemos la famosa tetractis de Pitágoras, ¿vale? Figura que los pitagóricos pues alababan de una forma excepcional. Estuve pensando si me traía los versos áureos, pero os lo voy a enviar, ¿vale? Porque son 4 folios de versos donde Pitágoras, desgraciadamente conocido por su teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, ahí no es 22, ya sabéis que es 2 al cuadrado, ¿vale? Hay un error ahí. Bueno, a este hombre lo conocíamos por un teorema que no era ni suyo, ¿vale? Pues, evidentemente estuvo en Egipto, después de conocer a Tales de Mileto. Tales de Mileto le dijo, oye, no seas tonto, vete a Egipto, que allí vas a aprender un montón. El tío se va a Egipto, llega a terminar siendo sacerdote geómetra y luego de allí se va a la India y luego vuelve a Grecia y va con las ideas muy claras de fundar una escuela de tipo religioso, pero con unas aspiraciones más allá, incluso llegando a la política, como bien sabéis muchos aquí, y ellos alababan a esto como si fuera una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 son 10, y por reducción 10, 1 más 0 es igual a 1, es decir, es la vuelta otra vez al 1. Curiosamente, las notas musicales do, re, mi, perdón, do, re, fa, que son la escala de 3 notas en la que se basa Pitágoras, están sacadas de aquí. Perdón, le he dado aquí un momentito. Vamos a ver. Entre el 1 y el 2 hay una... Vaya, espera. Estoy haciendo mayor. Vale. Vamos a ver. Entre el 1 y el 2 hay una proporción, una relación, ¿vale? Entre el 2 y el 3 hay otra relación y entre el 3 y el 4 hay otra relación. Esos son do, re, fa. Son el nombre que le da a esas relaciones, relación, proporción, que existen entre esos números, es lo que Pitágoras llama do, re y fa, ¿vale? Y a partir de ahí, por octavas y por quintas, se llega al do, re, mi, fa, sol, la, si. El do ya sería una octava del primer do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese do es una octava del primer do. Y así sucesivamente. Por eso en el piano tenemos una escala cromática que tiene 3 veces cada 7 notas. Creo recordar que son 3 veces, ¿vale? Bueno, pues como decía, esa es la famosa tetractis y en los versos áureos Pitágoras dedica una estrofa a la tetractis. Pero realmente lo bonito de los versos áureos, y por eso deberíamos de conocer todo el mundo a Pitágoras, es porque es un poema lleno, cargado de moral, de una ley
moral y ética. Y algunos de ustedes, cuando la leáis, si no la habéis leído ya, si la habéis leído, os recordará seguramente, aparte de la moral actual, y que tiene mucho que ver con la religión judeocristiana. Es decir, que era una copia de, o es copia de, ¿vale? Con aquello de honrarás a tu padre, honrarás a tu madre. El verso es precioso, pero nos llevaríamos aquí una hora, nada más que para leerlo con tranquilidad y recitándolo un poco con cierta intención, ¿no? Como decía, desgraciadamente lo conocemos por ese teorema que no es suyo, que ojalá nos lo hubiesen explicado en el colegio, como un día le comentaba yo a Juan Carlos, pintando un cuadrado, el segundo cuadrado y el tercer cuadrado, porque esto, si se lo explicásemos así a un niño, se daría cuenta de que cuando estamos calculando la hipotenusa, estamos calculando el lado de un cuadrado que es más grande y que la superficie o el área de ese cuadrado es la suma de estos dos cuadrados. Así lo entiende todo el mundo el teorema de Pitágoras. Ahora, si te dicen c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, pues el niño dice, hostia, otra fórmula. Y luego te ponen un ejercicio, que no problema, en el colegio y dices tú, ¿cuál era la fórmula? Cuando dices tú, coño, pues, si es la suma de dos cuadrados, pues ya está. Queda clarísimo, ¿no? Bueno, curiosamente, si esto lo continuáramos haciendo, porque nos estamos dando cuenta de que lo que hace, basándose en la hipotenusa, es crear un cuadrado cuyo lado es la hipotenusa, pues fijaos cómo esto va creciendo de forma exponencial. Es decir, es la raíz de 2 y ya sale uno de los primeros números irracionales. Esto es como la lotería. Ha salido el cuarto premio, ¿vale? Pues ha salido la raíz cuadrada de 2. De forma exponencial se van creando. Esto nos recuerda hasta cierto punto, es raíz de 2, pero nos recuerda también a Fibonacci, ¿no? En esa forma de crecer haciendo una espiral, ¿no? Porque si nosotros continuáramos, pues esto haría una espiral súper grande, ¿no? Y yo he querido hacerlo así porque es la mejor forma gráfica de representarlo para que os dieseis cuenta de lo que quería decir. Bueno. Entonces... Claro. Vale, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de que tenemos un diámetro que sale de la suma de dos radios y un círculo, y ya hemos visto con anterioridad cómo podemos incardinar el triángulo en el círculo, y también cómo podemos incardinar el cuadrado en el círculo, y también cómo podemos incardinar el pentágono en el círculo. ¿Por qué el pentágono? Veréis, como iros mentalmente al teorema de Pitágoras que hemos visto antes, ¿vale? Al triángulo rectángulo. Si uno de los lados es 1, otro de los lados es 2, pues la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5 al cuadrado. Si lo someto a su raíz cuadrada, me quedan 25. O sea, 5 al cuadrado es 25, y al someterlo a la raíz cuadrada me da 5. Es que es el número del hombre. El 5 es el número del hombre. Y de ahí viene la pentalfa, el pentagrama, y metido en un círculo. Y curiosamente, buscando sobre esto, también el octógono, como hemos visto antes, me encuentro con una definición de pi, concretamente en un blog que tiene José Carlos Fernández Romero, que sabéis que es director de Nueva Agrópolis en Portugal, donde dice, fijaos, esto es una definición que aparece en la doctrina secreta de Blavatsky, y dice que pi es 3,1415. Oye, pero ¿no eran 3,1416? No, la NASA ya ha descubierto que el número pi como mínimo sería 3,1459. Y resulta de que han tenido que estar haciendo en todas estas maravillosas expediciones que han hecho al espacio, han tenido que estar los ingenieros volviéndose locos, modificando los decimales de pi, porque se dieron cuenta de que muchos de los intentos eran fallidos, porque pi no se estaba utilizando en su valor correcto. Y curiosamente, fijaos en esta definición. La he escrito porque, bueno, en teoría
por dos motivos, ¿vale? Uno, porque quiero que mi mente esté libre y no quiero memorizar tantas cosas. Porque esté libre para otras cosas, ¿no? Es decir, tengo que estar un poco vacío para que puedan entrar más cosas. Entonces no quiero rellenarla con tantas cosas y mi profesión me lleva a tener la mente ocupada en muchas cosas de forma mental a diario, ¿no? Dice, los lipica, todos sabéis aquí que son los escribas del karma, ¿eh? Dice, los lipica circunscriben el triángulo en el primer uno. Es decir, el primer uno es el primer círculo y ellos incardinan el triángulo en el primer uno, el cubo en el segundo uno y el pentágono dentro del huevo. Es el anillo llamado no pasarás. Para los que suben y descienden, para los que duermen en el kalpa, pralaya, lo que aquí le llamamos pralaya, están marchando hacia el gran día. Sé con nosotros que es el manvantra. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en un momento de manifestación que está evolucionando hasta que llegue, partiendo del pralaya, que es el Big Bang del que hablan los científicos, y vamos caminos del Big Crunch, el momento en el que todo haga así y vuelva a condensarse en un solo punto que volverá a desaparecer, porque está sometido, como todo, a la ley de los ciclos, ¿eh? Entonces resulta de que José Carlos Fernández Romero, en su investigación con Blavatsky sobre la doctrina secreta, pues se da cuenta de que pi está definido correctamente dentro de la doctrina secreta de Blavatsky. Y continuando un poco, el pentágono aparece, pues evidentemente, la estrella de 5 puntas, que es la pentalfa, que también veremos que tiene su importancia. Y esto me permitió el lujo de hacerlo porque dice, bueno, ¿y cómo sabemos que pi es 3,14x? Bueno, porque haciendo esa pequeña demostración que estáis viendo ahí, fijaos que si sometemos ahí, vaya por Dios, fijaos, una rueda empieza a girar y son 3 veces y pico el perímetro de la circunferencia. ¿Vale? Todos sabéis, recordáis de la escuela, la fórmula del círculo, que utiliza diámetro y perímetro y un número constante. Ese número constante es pi. Y si hacemos esa simple tontería, pues vemos que hay una vuelta, 2, 3 y un poquito. Y ahí se acaba. Ese sería el perímetro. ¿Vale? Pero fijaos que lo que me interesa que veáis de aquí es esto. Pi, dice ahí, pi es mucho más. Es el origen de las medidas. Es la quinta esencia de nuestro universo dinámico. Es el símbolo numérico de la energía creadora, formadora, sostenedora, destructora, que rige la naturaleza en todos sus planos. Es uno de los números sagrados. Es un número constante, lo están utilizando en la NASA, se utiliza por los maestros canteros cuando hacen las grandes catedrales. Pi es un número sagrado, es un número divino. Dice ahí, es uno de los números sagrados el que expresa la irrupción del espíritu en la materia o la cristalización en formas de lo indefinido. Es decir, ese uno que no tiene definición, que no tiene límite, cuando se manifiesta empieza a tener límites. Pero todo, como es un fractal, en todo está el uno, pero con las mismas características que tenía antes de la manifestación, solito él. Por eso todos somos uno, eso es lo que quiere decir esa frase. Y ahora dice ahí, esto también es de José Carlos Fernández Romero, dice, es el poder creador, conservador y destructor de la naturaleza. Yo le comentaba hace unos días a Javier, pues tengo la suerte de que me da clase y pues bueno, cuando yo no entiendo algo, pues le pregunto a quién mejor, ¿no? A mi maestro aquí. Y entonces le decía, Javier, me suena a mí de que pi es lo mismo que Shiva en la cultura de la India, ¿no? Y él me decía, pues sí, pero claro, yo se lo decía porque, bueno, cuando estudiamos a Shiva sabemos que Shiva es regenerador, pero también es destructor y vuelve a crear de nuevo. Y entonces por eso le preguntaba, ¿no? Y me decía Javier, no, es que pi nos recuerda, lo mismo que Shiva,
que está sometido a los ciclos. A lo que se crea, se destruye, se vuelve a crear, se vuelve a destruir. Es así, ¿no? O lo entendí, si lo entendí bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque es creador, conservador y destructor de la naturaleza. Bueno, es una cuestión que ahí queda, que como decía yo, los que quieran seguir, pues que sigan investigando. ¿Vale? Nos vamos a ir ahora con la Vesica Piscis. Bueno, esa es la Vesica Piscis, que queda ahí en amarillo. Lo he puesto en horizontal para que veáis que tiene forma de pez. ¿Vale? Vesica Piscis viene a significar que es la medida del pez, pero además es la madre, el punto de partida de la semilla de la vida, como habéis visto antes, cómo se creaba la semilla de la vida, y de la flor de la vida. Curiosamente, de aquí nacen todos los números sagrados. ¿Vale? Y es lo que vamos a ver a continuación. Yo he puesto ahí algo como anecdótico también, ¿no? Dice, la Vesica Piscis tiene su origen en la naturaleza, pero cuando los humanos la identificaron por primera vez como símbolo sagrado, eso no se sabe. ¿Cuándo nos dimos cuenta de que era sagrado? No lo sabemos. Sí sabemos, por ejemplo, que hay religiones como la hindú o la judeocristiana. Buda es representado algunas veces dentro de una mandorla, que no deja de ser una Vesica Piscis. Jesucristo viene representado muchas veces dentro de una mandorla, que no deja de ser la Vesica Piscis. ¿Y por qué? Porque, en el fondo, la Vesica Piscis es la unión de los opuestos. ¿Y por qué? Jesús. Jesús, opuesto en el sentido de que es creador y además fue creado. Por ejemplo, ¿no? Lo podemos encontrar en pinturas, logotipos modernos como Coco Chanel, Mastercard, círculos de cultivo, en la arquitectura antigua y contemporánea. Por supuesto lo vamos a ver también en la arquitectura en las grandes catedrales, la Vesica Piscis o el arco de medio punto con vértice aupado, ¿no? Es decir, lo que es media Vesica Piscis, la vamos a ver en arcos muchas veces, ¿no? Curiosamente, la Vesica Piscis decía que era la madre de los números sagrados porque cuando trazamos una línea en vertical desde un punto hasta el otro punto de la Vesica Piscis y además pintamos un rectángulo, aparece también un rombo. Eso sería la diagonal mayor del rombo. Acordaros, el número 3, el número 4, forma, volumen, diagonal mayor del rombo, diagonal que cruza la Vesica Piscis. Aparecen en el rectángulo una diagonal también. Y si el rectángulo lo partimos por la mitad, tenemos arriba un cuadrado cuya diagonal pues también tiene un valor. El valor de la diagonal del cuadrado es raíz de 2, que posiblemente es el número irracional más conocido. Equivale a la longitud de la diagonal del cuadrado. Creo recordar que, bueno, me vais a perdonar porque ahora mismo no tengo muy claro si fue con raíz de 2 o con raíz de 3. Hesíodo de Metaponto, uno de los pitagóricos, tuvo un gran problema, se fue de la lengua y causó un gravísimo problema dentro de los pitagóricos por divulgar ese descubrimiento, que no recuerdo ahora mismo si era raíz de 2, yo creo, me parece que era raíz de 3, no sé si tú, la raíz de 5, ¿no? Ahí está el matemático, que es una maravilla, contar con un matemático aquí es una maravilla. Es decir, hay unos descubrimientos por parte de los pitagóricos que sabéis que los números eran dioses para ellos y están todo el tiempo estudiando los números, ¿vale? Y este hombre pues divulgó, sin tener por qué, porque ya sabemos que los pitagóricos era hermético, no querían que saliese lo que iban descubriendo hacia afuera, tenían sus razones, pues se fue de ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, si yo cojo un compás y empiezo a señalar puntos con la medida que tiene el radio de la circunferencia, pues resulta que me sale un hexágono. Y el hexágono, por reducción, lo puedo convertir en 2 triángulos. Y si hacemos lo que estamos haciendo desde un principio, unir los opuestos, pues nos sale la estrella de 6 puntas, que sabéis todos que tiene una importancia en muchas de las religiones y en muchas de las creencias de colectivos y de grupos colectivos de seres humanos, ¿no? Como símbolo, ¿vale? Y pasamos a Leonardo, el gran Leonardo da Vinci, con la cuadratura del círculo.
Curiosamente, ahí tenéis al hombre de Vitruvio. Esto tiene su historia. Vamos a ver, cuando Leonardo está en la corte del moro Ludovico Sforza, pues resulta de que con Ludovico Sforza estaba Luca Pacioli, que estaba escribiendo una de sus obras monumentales sobre la aritmética, y le debemos mucho a Luca Pacioli porque tuvo la cuestión de reunir todo lo que había hasta la época, más cálculos y estudios suyos, ¿no? Pero como Leonardo estaba allí, y él sabía que Leonardo era un estudioso también, y sobre todo, además de genio, pintor, pues le pidió el favor de que pintase, hiciese alguna pintura que pudieran aparecer dentro del libro para ilustrarlo. Y Leonardo cogió, evidentemente, se fue a estudiar a Vitruvio. Vitruvio ya había pintado también al hombre, porque todo esto viene porque Vitruvio, el arquitecto romano, quiere traspasar, y ahí entroncamos con lo que estábamos hablando antes contigo, ¿no? Los números del cuerpo del ser humano lo quiere traspasar a los templos, a las construcciones, a las edificaciones. Y Vitruvio pues hace sus estudios, hace sus cálculos, y eso lo retoma Leonardo y lo mejora, ¿vale? Entonces Leonardo, fijaos, mete al ser humano dentro del cuadrado y dentro del círculo, ¿vale? Veis que intenta hacer una pequeña diferenciación entre lo que es lo celeste y lo terrestre. Hay un pequeño desplazamiento, es decir, no nos encontramos con el cuadrado incardinado dentro del círculo totalmente, sino que hay un pequeño desplazamiento. Ese pequeño desplazamiento se debe a que Leonardo quiere dejar claro que aunque estamos uniendo dos opuestos, hay una diferencia entre lo material y lo espiritual. Sin embargo, fijaos que los pies del ser humano que está metido dentro del círculo están abiertos, los brazos están abiertos, pero no totalmente en cruz, sino que están un poco más subidos, en un ángulo de 30 grados aproximadamente, y si os fijáis, el punto central del círculo coincide con el ombligo del hombre. ¿Lo habéis visto? ¿Lo veis bien o no? Vale, ¿eso qué quiere decir? Pues en el ombligo es la huella del cordón umbilical, que está relacionado con nuestro nacimiento, o nuestra procedencia, nuestro origen. Resulta de que Leonardo lo hace así para darnos a entender que, para su forma de ver, el ser humano es hijo de las estrellas. Entonces, el punto central del círculo, donde hago coincidir al hombre, quiere decir que el hombre viene de las estrellas. Pero lo mete en el cuadrado, con los brazos en cruz y las piernas juntas, con lo cual, fijaos dónde está el centro del cuadrado. El centro del cuadrado está justo en los genitales. Es decir, que estamos en la materia y bien cogido. Así que eso es lo que nos viene a decir Leonardo con este dibujo de la cuadratura del círculo. Nos quiere decir muchas cosas más, ¿vale? Fijaos cómo va coincidiendo el radio de la circunferencia con lo que sería el radio del cuadrado, que es una anomalía matemática lo que estoy diciendo, pero es por hacerlo asemejar a lo que es el radio, ¿no? Pinto diagonales, y de ahí, evidentemente, me va a salir la relación existente entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia, y aparece lo que es la divina proporción o número áureo. Es decir, Leonardo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿vale? Y estaba utilizando el número áureo. ¿Por qué? Esto está extraído del boletín Farus, un boletín que hacíamos nosotros aquí en el año 2019, ¿vale? El hombre es el único animal que, teniendo los brazos extendidos, su altura es igual a su anchura, formando un cuadrado cuyo centro está situado en los genitales. Está crucificado en la materia. Estamos aquí crucificados en la materia. ¿Os suena? ¿Os suena, no? Cuando extiende sus brazos y piernas, queda inserto en un círculo cuyo centro está en su ombligo, procede de las estrellas. La relación que existe entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia es el número áureo. El cosmos, círculo, está en el hombre, que es el cuadrado. El hombre es la clave. El hombre es la clave de la cuadratura del círculo. La dimensión del hombre es la del universo. Como es la parte, es el todo. Nuestra religión judío-cristiana dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Creador. No se nos olvide. ¿Eso quiere decir que Dios es igual que nosotros? No. Se está refiriendo a algo más. Es algo simbólico, significado que va más allá de lo que vemos. No me imagino yo a Dios
con mi cara y con las barbas, por ejemplo, de José. No. ¿Vale? Entre otras cosas por la propia definición que tenemos del ente, por Parménides, ¿no? Esa es la teoría del microcosmos con la que Leonardo se castigaba, ¿no? Leonardo dijo, mi obra tiene que estar dedicada y me comprometo con ella desde el principio, a microcosmos, macrocosmos. Es decir, creo, sé por lo que veo, y él tenía una cierta sensibilidad para ver la belleza aparente, o sea, la belleza donde parecía que no había belleza, y fue, no sé si estáis viendo la serie, a mí no me gusta porque parte ya de una figura, que es la figura femenina, donde le dan un nombre y esa chica no existió, y me da coraje que basen toda una serie que podría ser muy buena, hablando de Leonardo, mezclarla con cosas de ficción que al final pues, nos lleva a tener ideas equivocadas, ¿no? Pero bueno. Seguimos. Ahí tenemos también otra forma de ver el número de Fibonacci a través de la Vesica Piscis, con los dos círculos, el radio de cada uno de los dos, ¿vale? Ese es el número phi. En la pentalfa también lo vamos a ver. Uno de los lados en relación con el otro es el número phi. Y se dice, esa es la definición, ¿vale? La podéis encontrar en cualquier libro, ¿no? Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento menor es al segmento menor. Es decir, es una simple división con los valores que podríamos tener de partir esa recta en dos trozos, ¿no? Lo curioso de esto es que ya esto es matemático, ¿vale? Y bueno, la definición del número áureo, otra forma también de calcularlo, desde el punto de vista matemático, la sucesión de Fibonacci. Si veis ahí, eso forma parte del estudio que hizo Vitruvio, que luego Leonardo también lo amplió, y es que el hombre está hecho proporcionalmente. Es proporción. Y luego el hombre se da cuenta, o sea, el ser humano dice, pues esto, Vitruvio llevaba razón, deberíamos de llevar esto a todas las edificaciones que hagamos, porque de alguna forma estamos consagrando la parte celeste que tiene el hombre. Y entonces, Vitruvio hace eso porque estudia a gente que habían estudiado esto con anterioridad, ¿eh? Si os dais cuenta, ahí están todas las proporciones, ¿vale? Quien quiera investigar esto por su cuenta, se va a meter en internet y va a tener 10.000 entradas para ver por qué. Vamos a ver. Voy a decir algo que a lo mejor no es muy correcto, pero cuanto más bella es una persona, es que más clara, más estricta es el número, o más estricto es el número de Fibonacci en esa persona. Más proporción hay, ¿vale? ¿No quiere decir esto que los feos no estén proporcionados? Sí, pero bueno, traen ahí una mochila genética que los números no están muy bien encajados, ¿eh? Vemos representaciones de Fibonacci pues, en el logo de Apple. Veis también una Vesica Piscis allí arriba en el logo de Apple, ¿la veis? Dos circunferencias, la intersección, en el rostro del ser humano, en la oreja de un ser humano. Esa es la espiral que sale utilizando la frecuencia de Fibonacci, ¿vale? En la mano del ser humano, en los dedos de la mano, en la Gioconda, el maestro Velázquez lo sabía, eran estudiosos de la geometría y ellos sabían cómo aplicarla a la hora de pintar un cuadro, y por eso ese cuadro es tan bonito, porque tiene geometría sagrada. Hay un juego de triángulos semejantes, ¿lo veis? Ahí está presente Tales de Mileto, está presente Fibonacci o Leonardo de Pisa. Y esto es algo tan básico que estamos hartos de verlo. El cubo o cuadrado y el círculo en unión, lo celeste con lo terrestre, lo opuesto, en un arco de medio punto. Ahí lo vemos en una representación más idealizada, ¿vale? El arco de bóveda del cañón, que son dos arcos de medio punto, bóvedas, pero cruzándose,
que estamos hartos de verlo en las iglesias, y eso sale cuando hacemos conjuntar el círculo con el cuadrado. ¿Vale? Es decir, ahora estamos viendo cómo el hombre, toda esta geometría es sagrada porque la sacraliza, no por otra cosa. Es porque el ser humano dice, es un círculo, es un cuadrado, pero es que yo le estoy dando un valor que va más allá de lo que estoy viendo ahora mismo. Es que yo estoy diciendo que el círculo representa a Dios, a lo celeste. Y estoy diciendo que el cuadrado, que es el 4, representa a la materia. Y quiero darle ese simbolismo. Y eso los artistas lo saben, sobre todo los artistas clásicos. Y lo vemos en las iglesias, ¿eh? Vemos ahí triángulos, aquí veis la mitad de una Vesica Piscis, ¿la veis? Pero no una sola vez, 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces, 6, triángulos, rectángulos. ¿Hay belleza? Sí. ¿Por qué? Porque hay proporción. Es decir, lo que está en proporción nos recuerda a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero. Porque está hecho con los números con los que todo se creó. Y nos vamos a Platón, nos vamos a las reminiscencias y resulta de que hoy, no lo he visto nunca, pero lo acabo de ver y qué bonito es. Y todo el mundo el que llega dice, qué maravilla. ¿Y qué pasa? ¿Que a todos nos gusta? ¿Todos tenemos los mismos gustos? No, es que lo que nos recuerda a los números con los que todo está hecho, resulta de que del tirón, a simple vista ya es bello, del tirón, ¿vale? Con esto, evidentemente, esto en manos chungas y extrañas, pues pueden jugar con nosotros, como ya sabéis. ¿O creéis que la tarjeta Visa tiene esa forma porque salió así? No, si os fijáis, la tarjeta Visa es Fibonacci, puro, ¿vale? Es bella, todos queremos una tarjeta, por lo que simboliza dinero, rápido, contante y sonante, ¿vale? Ahí están jugando con nosotros, es mi opinión, ¿eh? Después de haber estudiado este año ya a este señor, ya hay que decir, en mi opinión. Vemos, por ejemplo, ahí, aunque vemos una estrella que está descansando en otra que hay detrás, ahí lo que estamos viendo realmente son formas octogonales, ¿vale? Y podríamos haber sacado aquí 10.000 fotografías de templos, ¿vale? Ahí vemos también en el cuadro de la escuela de Platón, como tenemos al círculo encadenado dentro de un triángulo, el cuadrado, es decir, simbolismo y belleza al cubo, ¿vale? El Partenón, la Torre Eiffel, fijaos que estas dos líneas que tenemos aquí nos están recordando constantemente a Fibonacci, ¿vale? Veis que la parte de aquí superior tiene una medida y desde aquí hasta la base tiene otra, pero la relación que guardan es el número áureo, igual que ocurre con el segundo segmento y el suelo, ¿vale? La catedral que está en París, Notre Dame, fijaos, círculo, cuadrado, rectángulo, y sé que no se ve muy claro ahí, pero está también el hexágono, ¿vale? Que forma parte de toda la creación, ¿vale? Estamos terminando y vemos el plano del Escorial, donde, me vais a perdonar porque no recuerdo ahora mismo el nombre del arquitecto, de uno de tantos, porque hubo muchos. ¿Perdón? Herrera, sí. Hizo coincidir el plano del Escorial con un triángulo introducido dentro de un círculo, con lo cual estamos viendo que hay unión de opuestos otra vez. Tenían claro lo que estaban haciendo en el Escorial, ¿vale? Vemos el Osirión, que está en Abidos, el templo de Osiris, donde tenemos dos círculos, donde podemos incardinar dos pentágonos, y todo ello metido en otro círculo. Esto tiene una historia curiosa, y os lo digo así por encima, y el que quiera investigar, que investigue. ¿Qué ocurría en el Osirión? Pues que el faraón tenía que acudir para dejar de ser hombre y pasar a ser Dios. Eso es lo que dicen.
habría evidentemente una liturgia, un acto que se haría allí dentro. Por eso hay dos pentágonos, dos círculos, uno está más cerca de la puerta, otro más lejos de la puerta. Hay un paso, porque hemos dicho antes que el número 5 es el número del hombre, ¿vale? Hay un paso de lo terrestre a lo celeste y luego te marchas. Pero tú has entrado como hombre y has salido como Dios, ¿vale? Y seguimos. El cuadrado está presente, la estrella de 5 puntas, hemos dicho que el hombre es el número 5 y ahí lo hemos reflejado también dentro de un círculo en el plano del Escorial. Y para ir terminando, pues hay una correspondencia de Ramsés II en el templo de Luxor, que es otra forma de decir que ya antes que Vitruvio, en Egipto, estaban intentando llevar las medidas del ser humano a los templos, ¿vale? Entonces, veáis cómo coincide básicamente el cuerpo del faraón dentro de lo que es el templo. Y ustedes diréis, pero oye, eso no está simétrico, ¿no? Efectivamente, no está simétrico. ¿Y por qué no está simétrico? Bueno, dentro de las investigaciones que estaba haciendo yo para esto, me encontré con esta maravilla, que es el ojo de Horus, que son las medidas, o los codos, los distintos codos que utilizaban los egipcios a la hora de hacer las medidas, ¿vale? Entonces está un medio, un decimosexto, un cuarto, un octavo, un 64, uno partido de 32. ¿Sabéis qué pasa si sumamos esas fracciones? ¿Alguien lo sabe aquí? Bueno, pues yo sí me he permitido el lujo de hacerlo y me he quedado un poco flipado, ¿vale? Porque si sumamos todas las fracciones esas, da 0,983760 y algo. Y digo, ¿y esto por qué? Bueno, en realidad, los egipcios, con eso, estaban haciendo alguna forma de culto a Osiris. Sabéis que Osiris fue muerto por Set, que lo desmembró y que hay una parte que no apareció, que sabéis que es el pene. Bueno, pues es el valor del pene, lo que falta entre 0,98 y el 1. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? 63/64, es decir, 63 partido de 64, nos está diciendo que ahí está Osiris, pero que falta algo. No te lo tomes literalmente, ¿vale? Es una forma jocosa de decir que no da 1. Es decir, que esa tabla de medidas no da 1, da 0,983760 y algo. ¿Por qué? Porque falta algo que aunque se intentó recuperar todas las partes de Osiris, pues hubo una que no hubo forma de encontrarla. Por eso, esas medidas que utilizaban los egipcios da 0,98 y pico, no da 1, ¿vale? Y bueno, creo que con esto lo vamos a dar por terminado hoy, ¿vale? Ya el próximo día, bueno, por supuesto, decíamos antes que no era simétrico, ¿no? Es verdad, hay una cierta asimetría. En el Egipto faraónico se aborrece la simetría como la naturaleza aborrece el vacío. No hay simetría pura en Egipto. Busquéis donde busquéis y miréis donde miréis. No hay una simetría. ¿Por qué? Porque para ellos estamos en el plano terrestre y en el plano terrestre no está la perfección que hay en el plano celeste, ¿vale? Y es una forma de recordatorio de que el ser humano tiene que evolucionar. Lo llevaban a sus templos igual que nosotros llevábamos las medidas del hombre al templo, ¿vale? Y aquí nos quedamos. El próximo día pues seguiremos con el huevo de la vida y ya desarrollaremos entero lo que es la flor de la vida y terminaremos este taller, ¿vale?